Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de biografías con historia. Hoy vamos a conocer la vida de la reina consorte de España, Victoria Eugenia, una de las nietas de Victoria de Inglaterra. Fue muy conocida por su belleza y por su elegancia, pero realmente fue mucho más que eso. Y lo vais a poder comprobar vosotros mismos ahora cuando conozcáis su historia. La princesa Victoria Eugenia de Battenberg nació el 24 de octubre de 1887 en el castillo de Balmoral, en Escocia, que era la residencia de verano de su abuela, la reina Victoria de Inglaterra. Nació en el año 50 del reinado de la reina, por lo que fue llamada la bebé del jubileo. Su padre era el príncipe alemán Enrique de Battenberg y su madre, la princesa Beatriz, era la quinta hija de la reina Victoria y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, que si os interesa tengo un vídeo de su biografía en mi canal. Victoria Eugenia fue criada en el entorno de la corte británica porque la reina Victoria había permitido que su hija pequeña Beatriz se casara con la condición de que continuara siendo su compañera y secretaria personal a tiempo completo. Por esta razón, Victoria Eugenia pasó su infancia en el castillo tanto de Windsor, de Balmoral, la casa Osborne en la isla de Wight, es decir, allí donde fuera la reina Victoria, allí que se iba tanto su hija Beatriz como su marido, como toda la prole de hijos. Como digo, fue la segunda de los 4 hijos que tuvo este matrimonio. Tuvo 3 hermanos, Alejandro, el primogénito, y Leopoldo y Mauricio, que nacieron después que ella. Recibió su nombre, evidentemente, en honor a su abuela y a la emperatriz Eugenia de Montijo, quien fue su madrina en el bautizo. En ese momento, la emperatriz Eugenia ya era viuda del emperador francés Napoleón III y vivía exiliada en Inglaterra desde 1870. Pasaba bastante tiempo con la reina y se hicieron realmente íntimas amigas. Victoria Eugenia era conocida cariñosamente como Ena, un diminutivo de su apellido Battenberg. Aunque la reina Victoria no era, digamos, precisamente una madre y una abuela cariñosa, a veces parecía un poco fría con la mayoría de sus nietos, pero con los pequeños Battenberg era diferente. Los niños la llamaban Gangan y sorprendentemente ella les dejaba jugar un poco libremente dentro de los palacios sin importar los gritos ni las carreras, que bueno, esto antes, vamos, habría sido impensable. Cuando Victoria Eugenia tenía ya unos 6 años, tuvo un accidente bastante serio. Se cayó de su pony en Osborne y se golpeó la cabeza contra el suelo, lo que le causó una hemorragia peligrosa y la dejó en cama durante unos cuantos días. Un enorme susto para todos, pero que por suerte no tuvo ni complicaciones ni graves consecuencias. Quedó en eso, en un susto. A pesar de que concedía algunas libertades esporádicas, la reina Victoria en general era muy estricta con la educación de sus nietos, ya lo fue con sus hijos. Ena, años más tarde, recordaba a su abuela diciendo que era muy amable, sí, pero que también era muy estricta y con unas ideas un poco anticuadas sobre cómo educar a los niños. La reina también quería que sus nietos fueran muy conscientes de la posición real que tenían y que se comportaran como tales, pero claro, quien tenga niños ya sabe que hay una etapa, y no muy corta precisamente, en la que esto no lo pueden entender, son niños, pero bueno. El padre de Victoria Eugenia, el príncipe Enrique de Battenberg, era hijo de un matrimonio morganático, lo que significa que el matrimonio no era de igual rango. Por eso tomó el nombre de príncipe de Battenberg de su madre, que había sido hecha princesa de Battenberg por derecho propio. Normalmente los hijos de Enrique habrían nacido con el título de Alteza Serenísima, pero en diciembre de 1886 la reina Victoria emitió una orden real que les otorgaba el título superior de Alteza a todos los hijos e hijas del príncipe Enrique y la princesa Beatriz. Hablando del padre de ella, este falleció siendo muy joven y ella, una niña, tenía solo 9 años. Él estaba en servicio militar activo y cogió la malaria en África en 1896, cuando estaba allí luchando en la cuarta guerra anglo-asante.
Luego, en 1901, murió la reina Victoria y, bueno, tanto ella como su madre como sus hermanos abandonaron Osborne House y se instalaron en el Palacio de Kensington en Londres. Y nos plantamos ya en el año 1905, año en el que el rey Alfonso XIII de España hizo una visita oficial al Reino Unido. Y con motivo de esta visita, el rey Eduardo VII, que era tío de Victoria Eugenia, realizó un banquete en Buckingham Palace en su honor. Todo el mundo sabía que Alfonso estaba buscando una novia adecuada con quien casarse y la candidata que tenía más números en ese momento era la princesa Patricia de Connaught, que era otra sobrina del rey Eduardo. Pero esta Patricia no parecía demasiado interesada, así que Alfonso tampoco le prestó mucha atención y la verdad es que se dice que se fijó muy rápidamente en Victoria Eugenia cuando la vio. Se dice que se enamoró de ella nada más verla y que, bueno, quedó totalmente fascinado. Pues bueno, durante uno de los bailes, Alfonso le preguntó a Ena si coleccionaba postales, que bueno, esto era algo que las chicas bien de la época solían hacer. Y efectivamente las coleccionaba. Así que le dijo que le enviaría una todos los días. Y así lo hizo. Los dos empezaron una relación epistolar que duró pues varios meses. A la madre de Alfonso, la reina María Cristina de Austria, no le gustaba la elección de su hijo porque consideraba que los Battenberg no eran realmente de la realeza. Bueno, por el oscuro origen de la madre del príncipe Enrique, que además, bueno, había el matrimonio morganático por detrás y, a ver, ella también prefería que se casara su hijo con alguien de su propia familia. Pero bueno, además había otros obstáculos para su matrimonio, que eran muy importantes. La religión, ya que Alfonso era católico y Victoria Eugenia era anglicana, y también estaba el tema de la hemofilia, una enfermedad que la reina Victoria había transmitido a algunos de sus descendientes. Y justamente uno de los hermanos de Victoria Eugenia, Leopoldo, era hemofílico, así que había bastantes posibilidades de que ella pues fuera portadora. Y si se casaban, sus hijos podrían heredar esta enfermedad. Como veis, este era otro impedimento y no pequeño precisamente. Pero Alfonso no cambió de opinión y siguió cortejando a Ena. Y finalmente, ya a principios de 1906, en enero, la madre de Alfonso al final aceptó la elección de su hijo. Los dos tortoritos se mudaron junto a sus respectivas madres al Palacio de Miramar en San Sebastián, donde anunciaron oficialmente su compromiso y donde la novia tuvo que abjurar de su fe anglicana para convertirse al catolicismo. Muy agradable para ella, la verdad es que no fue. Se dice que el hacerlo y también de la manera en que la hicieron abjurar fue bastante desagradable y traumático para ella. Esto puede pareceros a priori un simple trámite, pero realmente fue un episodio controvertido y significativo en su vida, que tuvo tanto repercusiones personales como políticas, tanto en España como en Reino Unido. El proceso de conversión de Ena fue meticuloso y simbólico, pero fue visto con escepticismo y desdén por algunos sectores tanto en el Reino Unido como en España, como he dicho. Allí en Inglaterra esta conversión fue considerada una grave ofensa, una traición por parte de los anglicanos de allí, ¿no? Mientras que aquí en España algunos tradicionalistas dudaban de que este cambio de fe fuera realmente sincero, ¿no? De hecho, nunca logró ganarse el afecto de los españoles y los británicos nunca la perdonaron por esta abjuración, o sea que estuvo realmente bastante en tierra de nadie. Alfonso le regaló a Ena una fabulosa tiara como regalo de bodas, que es la famosa flor de lis, una de las joyas más imponentes e impresionantes de la realeza española. Los lirios, que es el diseño principal de la tiara, son precisamente el símbolo heráldico de la Casa de Borbón, la casa a la que pertenecía ya el rey Alfonso. La boda fue el 31 de mayo de 1906 en el Real Monasterio de San Jerónimo en Madrid. Ella tenía por aquel entonces 18 años y él 20. El vestido de novia fue una verdadera obra de arte creada por una de las diseñadoras más prestigiosas de Madrid.
Además, Victoria Eugenia llevó un velo que había pertenecido a su suegra y que estaba adornado con flores de lis y con el águila imperial, que era emblema de la familia imperial austríaca. Sin embargo, la boda no fue del todo, ¿cómo os diría?, tranquila. Mientras la procesión se dirigía a Palacio Real, un anarquista llamado Mateu Morral lanzó una bomba que estaba camuflada dentro de un ramo y lo lanzó desde un balcón, pero por suerte la pareja resultó ilesa. Aunque sí que por desgracia hubieron muchas personas que no fueron tan afortunadas. Por desgracia, este ataque dejó 28 muertos y cientos de heridos. O sea que, bueno, como consecuencia de este trágico suceso, el baile de bodas fue cancelado, pero la cena con los invitados continuó tal y como estaba previsto. Y por cierto, un dato curioso de esta boda es que fue la primera en España en servir una tarta nupcial. Una chorrada, pero esta era una tradición inglesa, pero que hasta entonces pues, no se había visto aquí en España. Curiosidad que os digo. Pues bien, como si esta terrible tragedia en el día de su boda fuera como una especie de presagio o mal augurio, os informo que el comienzo de Victoria Eugenia como reina de España y como esposa de Alfonso no fue precisamente un cuento de hadas. La princesa, que había llegado de la rígida corte victoriana, no logró conectar con el pueblo español y pronto se hizo bastante impopular. Además tenía un carácter bastante reservado y esto no ayudaba, y tampoco tenía demasiada buena relación con su suegra, la reina madre. En fin, todo un poco complicado. Pareció que la cosa mejoraba un poco cuando en 1907 nació el primer hijo de la pareja, que fue un niño, al que evidentemente pusieron el nombre de Alfonso, y que fue nombrado príncipe de Asturias, que es el título que se le otorga al heredero de la corona española. Pero la alegría les duró muy poco, porque pronto se vio truncada cuando los médicos descubrieron durante la circuncisión del niño que el pequeño no dejaba de sangrar. Estaba claro que padecía hemofilia. Esto trasvasó a todos, especialmente a Victoria Eugenia, que quedó profundamente afectada porque, claro, sabía que había sido ella quien había transmitido esta enfermedad a su hijo. Y a partir de aquí la cosa empezó a truncarse y a cambiar entre Alfonso y Victoria Eugenia. Él la culpó de lo sucedido, algo muy injusto por su parte, por cierto, no me lo puedo callar, porque él ya sabía a priori que esto podía pasar. Pero bueno, su relación se enfrió considerablemente y el romance como que empezó a desvanecerse. A pesar de estos problemas personales, Victoria Eugenia trató de dejar su huella, digamos, en la corte española. Es cierto que siempre se mantuvo bastante al margen de la política, pero por ejemplo relajó las estrictas normas de la anterior reina, María Cristina de Habsburgo, y modernizó el palacio con algunas mejoras, como por ejemplo instaló la calefacción central, también puso un cinematógrafo, etc. Pero bueno, no os creáis tampoco, a ver, porque su manera de ser y sus costumbres también causaron un cierto revuelo. Le gustaba el té, como buena británica que era. Hacía deporte, le encantaba el golf y fumaba, todo un escándalo. Y también, aparte de su gran gusto por la joyería y su impresionante colección, era una auténtica apasionada de la moda y un referente para las grandes damas de la época. Le encantaba vestir bien y con las nuevas tendencias, y una de sus íntimas relaciones de amistad fue precisamente con el prestigioso modisto Cristóbal Valenciaga. Casi nadie, ¿no? A ver, también hizo una gran labor en el campo de la enfermería, ya que fue una de las figuras claves en el desarrollo de esta carrera profesional. Modernizó la Cruz Roja, creó la Liga Antituberculosa, apoyó y fomentó la educación de la mujer y un largo etcétera. Incluso muchos años más tarde, en 1923, recibió un honor muy especial cuando el Papa le otorgó la Rosa de Oro, una distinción que no se había entregado a una princesa británica desde hacía como por el año 1555, cuando se la dieron, cuando el Papa Julio III la concedió a la reina María de Inglaterra. Así que realmente fue todo un reconocimiento. Volviendo otra vez a la vida matrimonial de Victoria Eugenia y Alfonso, la pareja en total tuvo 7 hijos.
aunque bueno, uno nació muerto. El primogénito Alfonso, que es el que ya os he mencionado, que nació en 1907. Un año más tarde nació el segundo, que fue Jaime. Solo un año más tarde tardaron en tener a la tercera, a Beatriz. Al año siguiente, en 1910, fue cuando nació este niño muerto, al que le pusieron el nombre de Fernando. Un año más tarde, en 1911, nació María Cristina. En 1913 nació Juan, que era el sexto. Y ya sí, por último, nació Gonzalo en 1914. Ya veis que aunque el matrimonio no se llevaba demasiado bien y que la hemofilia estaba por allí pululando presente, el matrimonio siguió teniendo hijos, 7 nada más y nada menos, que no es poco, y encima, si hacéis las cuentas, casi uno por año. De todos ellos, los únicos que heredaron la hemofilia fueron precisamente el mayor y el pequeño, Alfonso y Gonzalo. Jaime, por su parte, quedó sordo a los 4 años debido a una operación mal hecha de mastoiditis, que es una infección en un hueso que tenemos aquí detrás de la oreja. Y bueno, de él se suele decir que era sordomudo, pero lo cierto es que realmente no es así, no lo era, no era mudo. Lo que pasa es que al quedarse sordo a una edad tan temprana, siendo tan niño, esto le provocó graves problemas de comunicación verbal. A pesar de todos estos hijos que tuvieron en común, su relación no era buena, ya lo hemos dicho, y con el tiempo se fue deteriorando más y más. Sin mencionar todas las aventuras amorosas que tenía Alfonso por ahí fuera y que Victoria Eugenia sabía. A lo mejor todas no, pero que le era infiel lo sabía todo el mundo, y ella también. Incluso sabía que existía algún que otro hijo ilegítimo por ahí fruto de estas relaciones extramatrimoniales. Bueno, durante bastantes años hicieron como pudieron, pero ya después de la Primera Guerra Mundial prácticamente cada uno vivía por su cuenta, y ya tras el exilio, del que ahora os hablaré, allí ya sí que ya se separaron totalmente e incluso vivieron en países distintos. Victoria Eugenia veía que por mucho que se esforzara en hacer obras de caridad, etcétera, y por mucho tiempo que pasara, no lograba ganarse el cariño del pueblo español. Pero no era tonta, y mientras la monarquía española enfrentaba serios problemas y la república estaba por ahí perfilada como una opción bastante inminente, ella fue una de las primeras personas en darse cuenta de que el cambio era poco más que inevitable. Y evidentemente ese día llegó, fue el 14 de abril de 1931. La familia real, tras unos 25 años de reinado, tuvo que exiliarse tras las elecciones municipales que llevaron a los republicanos al poder en muchas de las ciudades importantes españolas, lo que provocó la proclamación de la Segunda República Española. Primero se marchó Alfonso y Victoria Eugenia abandonó España al día siguiente junto con sus hijos, es decir, el día 15 de abril. Salieron del Palacio Real para tomar el tren con destino a Irún, y más tarde en París fue donde se reunió con Alfonso. A partir de aquí la pareja, aunque nunca se divorció oficialmente, sí se separaron y tomaron caminos distintos. Él se estableció en Roma y con él lo hicieron sus hijas, las infantas María Cristina y Beatriz. Los hijos no, porque estaban estudiando en diferentes ciudades europeas. Ella estuvo en varias ciudades francesas, también viajó y pasó alguna temporada en Inglaterra con su familia. Lo que pasa es que allí ya hemos dicho que no era muy bien recibida, lo que es que nunca le perdonaron del todo que abjurara de su fe. 3 de sus hijos se casaron en Roma en 1935, pero ella no asistió a ninguno. No se sabe muy bien por qué. Se cree que fue porque estaba profundamente afectada por la muerte, estaba profundamente afectada por la muerte de su hijo pequeño, de Gonzalo, hacía solo un año, en 1934. Sí, se volvieron a reunir todos unos años más tarde, en 1938, en Roma, para el bautizo de uno de sus nietos, del primer hijo del infante Juan, que era Juan Carlos, el que hasta hace poco era el rey de España y ahora rey emérito. Victoria Eugenia, a partir de 1939 más o menos, se quedó por Italia. En enero de 1941, Alfonso, que ya sentía que su final estaba cerca,
decidió pasar el relevo de la corona española a su hijo Juan, el conde de Barcelona, que era el tercer hijo de la pareja. Y aquí, claro, vosotros os preguntaréis, ¿y por qué el tercer hijo? ¿No había dos antes? Pues porque en el año 1933 el hijo mayor, Alfonso, renunció a sus derechos al trono por amor. Se enamoró y se casó con una mujer que no era considerada apropiada, es decir, contrajo matrimonio morganático. Y esta mujer fue Edelmira San Pedro, que era una joven de origen cubano. Pero es que además, en 1938, Alfonso murió en un accidente de coche en Miami. Y antes que él, Gonzalo, que era el pequeño, también había fallecido en un accidente similar en 1934 porque murió a consecuencia de una hemorragia tras sufrir un accidente. Entonces estaba el segundo hijo, que era Jaime, y que también se había retirado de la línea de sucesión en 1933 debido a sus problemas de salud. Total, que ahora solo quedaba Juan. A Alfonso XIII no le falló el instinto y efectivamente murió al cabo de poco tiempo, el 28 de febrero de ese año, de 1941, en el Gran Hotel de Roma. Y poco después, en 1942, Victoria Eugenia se vio forzada a abandonar Italia porque, estamos en la Segunda Guerra Mundial y digamos que se convirtió en una figura non grata para el gobierno italiano debido a sus simpatías por los aliados, lo cual no era nada bien visto para el régimen fascista de Benito Mussolini, que ya sabéis que era aliado con la Alemania, que estaba aliado con la Alemania nazi. Así que se fue a Suiza, donde se estableció finalmente en la ciudad de Lausana, en un castillo que estaba a las afueras de esta ciudad, que era el castillo Vielfontaine. Vivió allí hasta el fin de sus días. Y para cubrir sus gastos y mantener su vida allí en Suiza, Victoria tuvo que vender muchas de sus joyas. Una de las piezas que vendió, que era de las más impresionantes, fue el fabuloso collar de esmeraldas que le había regalado la emperatriz Eugenia, su madrina. Ella no regresó a España hasta 1968, después de casi, echando cuentas, 4 décadas en el exilio, y lo hizo para el bautizo de su bisnieto Felipe, el que ahora es rey de España, Felipe VI, de quien fue su madrina. Al final, la reina Ena falleció en Lausana el 15 de abril de 1969 a los 81 años. Fue la última de los hijos sobrevivientes de la princesa Beatriz y del príncipe Enrique de Battenberg. Ya hemos dicho que no fue muy popular mientras reinó aquí, pero a su funeral asistieron realmente numerosísimas personalidades de toda Europa y fue celebrado en la iglesia del Sacré-Cœur y luego la enterraron en el cementerio del Bois du Bourg en Lausana. No fue hasta unos años más tarde, en 1985, que sus restos fueron trasladados a España y reenterrados en la bóveda real del Escorial, cerca de su marido, Alfonso XIII, y no lejos de sus hijos Alfonso, Jaime y Gonzalo en ese momento. Y esto no deja de ser un poco curioso, porque aquí es donde se entierran a las reinas que fueron madres de rey, y ella no lo fue porque ninguno de sus hijos acabó reinando. Pero os lo menciono aquí como a modo de curiosidad. Y nada, aquí la tenéis, la vida de Victoria Eugenia, una reina que vivió una época de grandes cambios y desafíos, y aunque mientras reinó no fue precisamente muy querida por su pueblo, ella sí siempre demostró, y lo dijo en varias ocasiones, que realmente quiso mucho a este país. Y bien, espero que os haya gustado la biografía de hoy y nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes e increíbles del pasado. Os mando un abrazo enorme para todos y para todas.